Dios le bendiga. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con usted y se encuentra en Zacarías capítulo 3, donde vamos a iniciar esta palabra del Señor. Y pues el tema de hoy lo estoy titulando El acusador y el defensor. Ese es el tema, ¿verdad? Para este día. Y pues prepare ahí su palabra en Zacarías 3, versículo 1 al 7, y ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de esta manera: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que el sumo sacerdote se presenta delante de Jehová, pero ahí a su mano derecha estaba Satanás para acusarle, dice ahí en el versículo 1. Estaba listo para acusar al sumo sacerdote Josué, que se presentaba delante de Jehová. Y bueno, quiero agregar a esto que en una corte hay un ofensor al cual se le va a acusar, pero también hay una víctima, que esta víctima es la que va a acusar al ofensor de todo aquello que le hizo. Un ejemplo: si a usted le robaron su bolso con su dinero y usted vio al ofensor o al ladrón, y usted comienza a gritar y por ahí lo detienen los policías, y lo llevan a un juicio, lo llevan a corte, usted es la víctima que sufrió un robo y es usted quien va a acusar a aquel ofensor. En una corte siempre va a estar una víctima que va a acusar al ofensor. El acusador en una corte hay varias partes que van a acusar a aquel ofensor. Por ejemplo, una vez que la víctima da testimonio de lo que sucedió, ahí va a haber un fiscal, y ese fiscal es el que va a acusar al ofensor. Y también va a estar un abogado que va a estar de parte de la víctima, y ese abogado es el que va a acusar al ofensor. Y hay varias partes, ¿verdad?, de personas que van a estar acusando al ofensor por lo que él hizo. Pero también en la corte hay una defensa. Esa defensa es el abogado que va a defender los derechos del acusado o del ofensor. Si es verdad
que esta persona cometió un delito, bueno, va a terminar pagando por su delito porque sí cometió aquello de lo cual se le está acusando. Pero si esa persona, el acusado, es inocente, el abogado o el defensor de él va a hacer todo lo posible por dejarlo en libertad. Eso es lo que sucede en una corte, ¿verdad? A grandes rasgos lo podemos decir de esta manera, pero en la palabra de Dios vemos que hay alguien que está acusando a cada persona, a todos, a usted, a mí, a todas las personas. Hay alguien quien nos está acusando. Toda persona, todos nosotros somos culpables de aquella acusación que se nos hace, y esa acusación está llegando delante del juez de jueces y señor de señores. Esta es una acusación en los ámbitos espirituales, y pues es necesario que usted y yo tengamos el mejor defensor para que pelee la batalla por nuestra culpabilidad. Y pues aquí en Zacarías nosotros acabamos de leer que el sumo sacerdote se presentó delante de Jehová, de Dios Todopoderoso, pero a su mano derecha se encontraba Satanás y lo estaba acusando. Y vemos nosotros que Satanás lo acusaba por sus vestiduras viles. ¿Y qué vienen siendo esas vestiduras viles? Vamos a leer ahí una vez más para que usted vea. Dice ahí en el versículo 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y dice en el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Ahora, vemos nosotros aquí que Josué estaba vestido de vestiduras viles, pero Satanás estaba acusándolo. ¿De qué lo acusaba? Lo estaba acusando de las vestiduras viles. ¿Qué significan esas vestiduras viles? Versículo 4. Ahí vemos nosotros lo que dice en el versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. ¿Por qué mandó eso el ángel de Jehová? Porque estaba vestido de vestiduras viles, y de eso es lo que estaba Satanás acusándolo, por esas vestiduras viles. Ahora vea lo que dice enseguida. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Entonces, ¿qué representaban esas vestiduras viles? El pecado que había en el sumo sacerdote Josué. Eso es lo que significaban esas vestiduras viles. Y Dios le dice: mira que he quitado tu pecado. Dice: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora, aquí esto que acabamos de leer desde el versículo 1 al versículo 4 nos muestra que Josué, el sumo sacerdote, se estaba presentando delante de Jehová. Él estaba enfrente en la presencia de Jehová, estaba pidiendo perdón por sus pecados. No lo dice aquí, pero si nosotros estudiamos lo que tenía que hacer un sumo sacerdote antes de presentarse
haciendo un sacrificio por los pecados del pueblo, él tenía que presentar un sacrificio por sus propios pecados. Entonces, esto nos muestra que lo que él estaba haciendo delante de Jehová era presentarse delante de Jehová, pidiendo perdón por sus propios pecados, y Satanás lo estaba acusando de sus pecados. Y eso es precisamente la razón, el por qué Jehová quitó los pecados y le dice: mira que he quitado de ti tu pecado. Dios jamás va a perdonar los pecados de una persona si no toma esa persona la actitud o la acción de pedir perdón por sus pecados. Por eso Dios le quitó sus pecados, porque él estaba pidiendo perdón, estaba presentando un sacrificio por sus propios pecados. Y eso es lo que dice la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, que el sumo sacerdote debería presentar un sacrificio por sí mismo y después el sacrificio por todo el pueblo. Así que por eso Dios le quitó su pecado y le hizo vestir de ropas de gala. Dios lo viste con ropas de gala. Ahora, vemos nosotros en la palabra de Dios que la vestimenta que lleva uno espiritualmente, eso está mostrando nuestra condición delante de Dios. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5. Apocalipsis 3, versículo 4 y 5. Dice aquí: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Note usted, aquí está diciendo, hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí vemos nosotros que está hablando el Señor acerca de unas vestiduras blancas que son dignos de andar delante de Él. Y Él les va a dar que anden en esas vestiduras blancas porque son dignos de andar en su presencia. Entonces, las vestiduras o la vestimenta que trae cada persona está mostrando cuál es la condición que está viviendo esa persona espiritualmente delante de Dios, delante del Señor. Satanás, por eso estaba acusando al sumo sacerdote Josué. Ahora, ¿de qué manera pecó Josué para que lo acusara Satanás delante de Dios? No lo dice ahí, pero tal vez eran múltiples pecados, muchos pecados, los cuales había en la vida del sumo sacerdote. Podría ser, por ejemplo, flojera espiritual, pereza, no tenía muchas ganas de leer la Biblia, la palabra de Dios, enseñarlo al pueblo, en fin, muchas cosas que pudieron haber pasado en la vida de él, ¿verdad? Como ser humano. Tal vez mentía, echaba muchas mentiras, era desobediente a lo que Dios mandaba, no lo sabemos. Pudieron haber sido muchas otras cosas diferentes. Pero esto es nada más un ejemplo para que usted se dé cuenta que Satanás puede estarle acusando a usted porque hay pereza espiritual, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere
hacer lo que Dios está mandando en su palabra, no le interesa absolutamente nada de lo que Dios dice. Entonces Satanás puede estar acusando a una persona simplemente por eso. Mira, Dios ni se interesa de tu palabra. Mira, ¿por qué le vas a bendecir? ¿Por qué le vas a dar un trabajo? ¿Por qué le vas a dar un empleo? Si mira, él ni se interesa nada en ti, absolutamente nada. No le interesa tu palabra, no le interesa orar. ¿Para qué lo bendices? Pero recuerde que Dios es grande en amor y en misericordia, y por eso Dios le está bendiciendo muchas de las veces, aunque sea floja la persona y no se interesa en buscar a Dios, Dios lo está bendiciendo. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre pecadores. Así que muchas de las veces no quiere decir que las bendiciones que están recibiendo las personas es porque son buenos y Dios está contento con ellos. No, es porque Dios es bueno y está dando oportunidades a que se arrepientan. Por eso Dios es bueno y está esperando a que nosotros tomemos una decisión correcta. Satanás acusa día y noche. No duerme. Siempre está acusando. Cuando estamos despiertos y aún hasta dormidos, Satanás está acusando. Precisamente, aún hasta en los sueños, tiene pesadillas, tiene unos momentos muy difíciles, aún hasta dormido. Hay guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás acusa de día y de noche a todas las personas. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Vamos a ver eso. Dice aquí en Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Note usted. Fíjese quién es el dragón. Muchos traen dibujados, tatuados a un dragón y no saben ni lo que traen ahí tatuado en su cuerpo. Dice, luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron o no vencieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En otras palabras, fueron echados fuera del cielo el dragón y sus ángeles. Y note usted quiénes son. Versículo 8, versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál serpiente antigua? La que estaba en el Edén cuando hizo que Eva desobedeciera a Dios comiendo del fruto prohibido. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fíjese cómo se llama ese dragón. ¿Cómo se llama esa serpiente antigua? Se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Note usted, Satanás y sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo para adorar a Dios se rebelaron contra Dios junto con Satanás, y esa tercera parte, una de las tres partes, esa tercera parte fueron arrojados a la tierra, aquí, junto con Satanás. Y esos son los demonios que están aquí en la tierra, haciendo tanto daño al ser humano. Dice, fueron arrojados contra él, con él. Ahora, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Note usted, ¿quién fue lanzado fuera del cielo? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante
de nuestro Dios día y noche. En el cielo nos acusaba de día y de noche, pero todavía lo sigue haciendo, acusándonos de día y de noche. Nos sigue acusando todavía en este tiempo. Así que ahí vemos nosotros que Satanás acusa a las personas de día y de noche. Y vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo Satanás acusa a las personas. En el libro de Job, capítulo 1, vamos a leer este ejemplo. Job, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor así. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí vemos nosotros que Dios dice cómo era Job. ¿Cómo era Job? Era único en la tierra. No hay otro como él. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso era cómo vivía Job. De esa manera. Era recto, apartado del mal, temeroso de Dios, era un varón perfecto. No había otra persona tan perfecta como Job. Job vivía para Dios todos los días de su vida. Ahora, pero aún así, a pesar de cómo Job vivía, viviendo en santidad, viviendo para Dios, Satanás como quiera vino y lo acusó. Versículo 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Pues ¿cómo no te va a adorar? Pues si le das todo, fíjese lo que dice aquí en el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Fíjese lo que está diciendo aquí con esta pregunta retórica que hace Satanás. Dice, ¿a poco no le has rodeado y lo estás cuidando y lo estás protegiendo a él y a su familia y a todo lo que tienes? Quítale la protección que tiene a su alrededor. A ver si no hace esto. Fíjese lo que dice enseguida. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjese lo que está haciendo, acusando a Job. Pues cómo no te va a adorar si tú lo tienes cercado. Quítale la protección, a ver si no blasfema contra ti. Es una acusación, una supuesta acusación que estaba haciendo Satanás. De esa manera, Satanás nos acusa a nosotros todo el tiempo. Si nosotros adoramos a Dios, también nos acusa porque adoramos a Dios, porque servimos a Dios. Ahora, aquí, si nosotros leemos todo el libro de Job, nos damos cuenta que Job sufrió enfermedades en su cuerpo. Tenía una sarna horrible que él se rascaba su cuerpo con un pedazo de cazuela de jarro hasta sacarse la sangre de su piel, y estaba él irreconocible. No lo podían ni conocer sus propios amigos de Job. También Job sufrió la muerte de sus hijos y de sus hijas. Algo horrible.
Todos sus hijos, todas sus hijas murieron. También perdió absolutamente todo lo que tenía, todo lo material, toda su riqueza. Quedó él en la ruina total. No tenía absolutamente nada. Físicamente estaba casi para morir. En su salud, él estaba casi muriendo. Y en su estado de ánimo, imagínese cómo estaba Job. De esa manera es como Satanás acusó a Job en medio de aquella situación. Su esposa le decía: maldice a Dios y muérete. Si usted lee todo lo que es el libro de Job, se va a dar cuenta que Job vivió estas cosas muy, muy fuertes en su vida, pero en medio de todo lo que él vivió, en Job capítulo 1, versículo 21 y 22, fíjese lo que él respondió en medio de aquella situación que estaba siendo acusado por Satanás. Dice ahí en el versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dijo, Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job siempre bendijo a Jehová en medio de aquella prueba tan fuerte. Y dice en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no dijo: ay Dios, ¿por qué me permites vivir esto? ¿Por qué me mandaste este castigo tan grande? En medio de eso, Job no pecó. Fíjese nada más. El acusador lo estaba prácticamente terminando con todo lo que estaba pasando en la vida de Job. Lo estaba acusando de una manera horrible, pero Job alabó y bendijo el nombre de Jehová aún en medio de todo eso. Ahora, imagínese si Job fue acusado por Satanás y Job no pecó con todo eso. Imagínese si hubiese pecado en una persona. El acusador comienza a acusar con todas las de ganar, porque hay pecado en la persona. Nosotros debemos entender que todo eso, todas las acusaciones que hace Satanás, es porque nosotros hemos pecado. Es porque Satanás nos quiere destruir. Ahora, el segundo punto que nosotros vamos a ver es: el pecado es causa de juicio. El pecado es causa de que nosotros seamos juzgados. Si nosotros hemos pecado, esa es la razón mayor por la que nos acusa Satanás. Si a Job lo acusó por lo que hacía él bien, de adorar a Dios, ¿cuánto más a una persona que tiene pecado, así como el sumo sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3? Estaba vestido con vestiduras viles, con pecado en su vida, y Dios le quitó ese pecado. Precisamente el sumo sacerdote, como mencioné, hizo lo correcto de arrepentirse de su pecado, y por eso Dios le quitó su pecado. Ahora, ¿por qué busca? Aquí vemos nosotros, vamos a ver en Romanos 6:23, ¿por qué nosotros debemos buscar a Dios? ¿Por qué debemos buscar a Dios? Así como el sumo sacerdote Josué lo hizo. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecemos
morir. Nosotros merecemos morir. La paga del pecado es muerte. Y esto es, el pecado es causa de juicio. Nosotros merecemos morir. Ahora, ¿por qué debemos buscar nosotros a Dios? Dice aquí, porque la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. En lugar de que nosotros vayamos a la muerte, Dios nos regala vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, nosotros merecemos morir por causa de nuestro pecado. Precisamente por eso es que Adán y Eva, cuando habían sido creados con vida eterna, ellos no fueron creados para que murieran, fueron creados para que vivieran para siempre, pero cuando entró el pecado en ellos, ellos murieron. Dijo el Señor, les había dicho a ellos, el día que comieres de ese fruto, de cierto morirás. Dios les estaba diciendo, van a morir si ustedes comen de ese fruto. Y precisamente Adán y Eva murieron y todo el resto de la humanidad muere. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por eso dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. En primer lugar, nosotros morimos físicamente y todos vamos a llegar a ese momento, a morir físicamente. En segundo lugar, está hablando de una muerte segunda. La paga del pecado es muerte y está hablando de la muerte segunda. Ahora, la muerte segunda es el castigo eterno. Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Ahí en Apocalipsis 20, 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjese nada más, la paga del pecado es muerte. Pero no solamente está hablando que la persona va a morir físicamente, sino que va a morir espiritualmente en una muerte después de la muerte física. Esa es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física. La persona muere físicamente, su espíritu va a Dios directamente para ser juzgado. Hebreos 9:27, después de la muerte va al juicio. Y aquí murió la primera vez, muerte física, pero hay una muerte segunda, que viene siendo la muerte espiritual. Apocalipsis 20:14, una vez más, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, la muerte y el Hades. ¿Quiénes son la muerte y el Hades? Que van a ser lanzados al lago de fuego, la cual ese lago de fuego es la muerte segunda. La muerte y el Hades son dos demonios que se encargan de llevar al castigo a los pecadores no arrepentidos, los que no pidieron perdón a Dios por sus pecados, los que no creyeron que Dios es real, que Dios existe, los que no quisieron absolutamente nada de Dios, esos son los que no se arrepintieron y esos son llevados al castigo eterno por la muerte. ¿Cómo? Primero mueren. Tiene que morir la persona. Y si no es creyente, la muerte se lo lleva. El Hades es el demonio que está gobernando en el Hades, en el infierno. Y esos dos demonios se encargan de llevarse el alma y el espíritu de las personas que no se arrepintieron delante de Dios. Pero va a llegar el momento en el juicio final cuando el Señor va a juzgar hasta los mismos demonios y a todos los que no quisieron creer, a todos los va a juzgar
y la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. Son los que van a inaugurar el lago de fuego. Van a ser los primerititos que van a entrar al lago de fuego. La muerte y el Hades, y también el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados. Van a ser los primeros 4 que van a entrar al lago de fuego. Ahora, junto con ellos, al mismo lugar, van a entrar también los que no creyeron en el Señor. Ahora, el lago de fuego es el lugar donde serán lanzados estos 2 demonios para ser castigados, y ese lugar es el castigo de la muerte segunda. A eso el lago de fuego se le nombra la muerte segunda, porque ahí no quiere decir que dejan de existir, no, que van a ser castigados eternamente para siempre. Y dice el Apocalipsis que el humo de ellos subirá por los siglos de los siglos de los siglos de ese lago de fuego. Así que el lago de fuego es la muerte segunda. ¿Qué significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. Cuando uno muere, su espíritu y su alma son separados. La persona muere, el espíritu y el alma son separados del cuerpo y el cuerpo queda muerto. Eso es muerte, separación del espíritu y el alma del cuerpo, y el cuerpo queda muerto, inerte. Ahora, muerte segunda significa separados de Dios. Esa es la muerte segunda. Son lanzados al lago de fuego porque son separados de la presencia de Dios. Para explicar esto, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué son separados de la gloria de Dios? Porque pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted, yo, el pecado nos separa de Dios. Automáticamente, si nosotros estamos pecando, el pecado nos separa de Dios. Precisamente cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, muriendo y llevando en su cuerpo los pecados de usted y los pecados míos y de todo el mundo, hubo un momento donde Cristo Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso significa, ¿por qué me has dejado solo? El Padre no pudo voltear a ver todos los pecados de todo el mundo que estaban sobre Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario. Por eso el Padre se volteó y no pudo voltear a ver a Cristo Jesús en ese momento, porque Cristo Jesús estaba muriendo en mi lugar, en el lugar de usted, por nuestros pecados. Pero como Él es santo, Él venció la muerte y Él nos santificó con su sangre poderosa. Apocalipsis 1:5 dice que nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Precisamente por eso es que nosotros necesitamos que alguien nos libre de esa condenación, porque nosotros hemos pecado y estamos destituidos o echados fuera de la presencia o la gloria de Dios. Dice ahí en Romanos 3:23, y la muerte segunda es lo que es, separados de la presencia de Dios. Eso es lo que es la muerte segunda. Y todos los que van a ser lanzados al lago de fuego van a ser echados fuera de la presencia de Dios y van a estar en el lago
de fuego por causa de sus propios pecados, porque no creyeron en Cristo Jesús, no creyeron en el Padre Celestial, no creyeron en la palabra de Dios, no quisieron escuchar, se negaron a escuchar la palabra de Dios y por lo tanto fue decisión de ellos. Dios no los mandó. Ellos decidieron llegar a ese lugar, en esa condición. Ahora, en Apocalipsis, vemos nosotros 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aquí está hablando de las personas que no están inscritas en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Las personas que no están inscritas en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego, ahí donde la muerte y el Hades van a llegar, ahí donde todos los demonios van a ser lanzados, también las personas que no están inscritas en el libro de la vida. Ahora, el libro de la vida. ¿Quiénes están en el libro de la vida? Los creyentes, los que creyeron a Cristo Jesús, los que confesaron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, los que pidieron perdón por sus pecados y se apartaron de todos sus pecados. Apocalipsis 3, 4 y 5 que leímos anteriormente, pero lo voy a volver a leer para que usted se dé cuenta quiénes son los que están en el libro de la vida. Dice así, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Note usted, ¿vencer qué? Vencer la tentación, vencer el pecado, porque se aparta del pecado y se postra delante de Dios y se arrepiente de todos sus pecados y le pide al Señor Jesús que lo lave con su sangre y borre todos sus pecados. Apocalipsis 1:5. Ahora dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora dice aquí que el que venciere le va a dar que ande en vestiduras blancas con él y no va a borrar su nombre del libro de la vida. Pero aquel que lo confesó ya es salvo. Pero que se regresa al pecado no está venciendo. Por lo tanto, dice aquí que él no va a borrar su nombre del libro de la vida, pero al que venza. Y el que no vence, está diciendo, puedo borrar tu nombre. Puedo quitar tu candelero de su lugar. Y puedo negar tu nombre delante de mi Padre. Esta promesa es solamente para aquel que venciere. Dice, y a el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Dios, el Señor Jesucristo, va a confesar el nombre de aquella persona que vence el pecado confesando a Cristo Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, apartándose de sus pecados. Así que Cristo lo va a confesar y lo va a tener escrito en el libro de la vida. Esos son los que van a estar inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿a dónde van a ir? Apocalipsis 21:27. Fíjese nada más, solamente los que están en el libro de la vida van a entrar a la santa ciudad que habla en el Apocalipsis 21. Pero nada más vamos a leer el versículo 27.
no entrará en ella. ¿En qué? ¿Dónde? En esa ciudad santa celestial. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes van a entrar? Dice, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero van a entrar a esa ciudad santa celestial, la cual se encuentra el trono de Dios, en la cual se encuentra el trono de Dios. Así que Satanás quiere impedir que usted y yo y cada persona entre a la presencia de Dios. Satanás quiere que todas las personas vayan al lago de fuego, a la condenación eterna, a la separación eterna del alma, del espíritu de las personas, de la presencia del Todopoderoso, nuestro Señor. Así que usted decide qué es lo que usted quiere recibir. Dios no manda a nadie al infierno, Dios no manda a nadie al lago de fuego, sino que las personas deciden qué es lo que quieren recibir. Así que Satanás engaña a las personas de miles de formas, que los hace pensar que ellos van a llegar al cielo haciendo cosas buenas, ayudando a los necesitados. Piensan que eso los va a llevar al cielo porque ayudan al que necesita, dan limosnas, dan donaciones. Muchas personas dan donaciones porque piensan que de esa manera se están ganando la vida eterna. Y muchos dicen, Diosito me ve y Diosito me lo toma en cuenta. Déjeme decirle que eso no le va a dar a usted la vida eterna. Eso no, por esas cosas no va a entrar usted al cielo. Usted, si es una persona salva que ya confesó al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, si usted ya se apartó del pecado, esas cosas solamente van a ser cosas buenas que usted hizo y va a recibir un galardón, una corona en la presencia de Dios, pero no le da la salvación. Hay muchas personas que fueron buenas, pero no fueron salvas y están en el infierno. Téngalo por seguro que sí. Porque la Biblia nos enseña que solamente confesando a Cristo Jesús, y eso lo vamos a ver más adelante, solamente confesando a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que aquellas personas que piensan que van a ir al cielo por cosas buenas, se están equivocando, están en el camino equivocado. Dice en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo Jesús. Si usted no está caminando en el camino que es Cristo Jesús, está en el camino equivocado. Si usted no está viendo la verdad que es Cristo Jesús, entonces usted está viviendo una mentira. Y si usted no está caminando en Cristo Jesús, no tiene la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no va al Padre celestial si no es únicamente a través de Cristo Jesús. Así que las personas que están viviendo en pecado, pues no van a entrar. No van a entrar. Muchas personas están viviendo en pecado y piensan que son salvos. Déjeme decirle que no van a entrar a la presencia del Señor. Dice ahí donde leímos en Apocalipsis que ninguna cosa inmunda ni que hace mentira va a entrar a ese lugar. Nada más los que están inscritos en el libro de la vida. Y dice en 1 Corintios 6, 9 y 10.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que nadie que hace pecado va a heredar el reino de Dios. El pecado es causa de juicio y de separación de la persona de la presencia de Dios. Van a ser separadas las personas que no confesaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que no renunciaron al pecado. Así que usted y yo, y este es el último punto, ya para terminar, usted y yo necesitamos el defensor celestial. Ya vimos que el acusador nos acusa por causa de nuestro pecado, y el pecado es causa de un juicio, y el juicio es muerte segunda o muerte eterna o separación de Dios y en el castigo. Así que usted y yo necesitamos un defensor, y es el defensor celestial. Cristo Jesús es el único defensor celestial. Cristo murió por nuestros pecados. Si nosotros necesitamos ser juzgados y condenados por causa de nuestro pecado, y Satanás nos está acusando como al sumo sacerdote, como lo dice en Apocalipsis 12, que nos acusa de día y de noche, fíjese lo que dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún somos pecadores, dice aquí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su gran amor con usted, para con usted, conmigo, con todos, en que aún cuando somos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Asimismo, cuando nosotros lo confesamos, Él nos da la salvación. Y ponga atención en esto. Si usted nunca ha confesado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, este es el momento que usted necesita dar este paso. Fíjese lo que dice en Romanos 10, versículo 8 en adelante. Este es el paso que toda persona, usted, yo, todas las personas debemos dar para poder ser salvos. Aun cuando usted esté en el último momento de agonía, como aquel hombre que estaba en la otra cruz enseguida del Señor Jesucristo, cuando estaba Cristo ahí clavado por nuestros pecados, dijo un hombre que estaba ahí ya muriendo también: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo Señor, lo confesó como Señor. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo Señor de un reino celestial, porque sabía que él iba a morir en ese momento. Entonces lo estaba confesando como Señor de un reino más allá de la misma muerte física. Ese hombre entendió que Cristo Jesús era Rey de reyes y Señor de señores, y era Salvador de un reino eterno. Así que por eso usted y yo debemos entender y creer eso. Y dice en Romanos 10:8 en adelante: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Está cerca de usted esa palabra. En tu boca y en tu corazón. Está cerca de su boca y cerca de su corazón. La palabra. ¿Cuál palabra? La que usted necesita decir o confesar para ser salvo. Dice aquí: esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Si confesares en tu boca que Jesús
es el Señor, ¿qué tiene que confesar con su boca? Que Jesús es el Señor. Ahora, cuando usted dice o lee aquí que Jesús es el Señor, está declarando aquí: yo creo que tú eres el Señor Todopoderoso. No es cualquier Señor. El que estaba en la otra cruz dijo: Señor, cuando vengas en tu reino. Le está confesando como Señor de un reino espiritual eterno. Si usted confiesa que Jesús es el Señor de un reino eterno, dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, cuando dice aquí que Dios le levantó de los muertos, está hablando del Dios Padre. Porque es el Dios Padre. Cristo Jesús estaba físicamente como hijo, pero el Espíritu, anteriormente di un mensaje que el Espíritu de Dios estaba o está en mismo Cristo Jesús, aun cuando el cuerpo físicamente tomó forma de hombre. Pero es Dios mismo, es lo que está diciendo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Déjeme decirle esto: muchas personas creen que Cristo Jesús es Señor, que murió por sus pecados, pero nunca se le han pedido que los perdone todos sus pecados, que los lave con su sangre poderosa. Nunca le han pedido que entre en su corazón, nunca le han pedido que los salve. Lo creen, pero no le han pedido, no lo han confesado. Están a medias. Es como decir: yo tengo el dinero para ir a comprar un carro y el carro que está en la agencia es mío porque yo ya tengo el dinero, pero nunca lo fue a comprar. Tenía el dinero, pero no dio el otro paso. Así, de esta manera, usted cree que Cristo Jesús es Señor y murió por sus pecados, pero nunca usted se ha arrepentido delante de Él, nunca lo ha confesado, nunca lo ha invitado en su corazón, nunca ha sido salvo. Dé el paso completo, las dos cosas que dice aquí, para que sea salvo. Dice en el versículo 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted lo confiese y porque cree en él, cuando llegue usted a la presencia del Padre Celestial, usted no va a ser echado fuera de la presencia de Dios, no va a ser avergonzado. Usted va a ser bienvenido por el Señor, le va a decir: ven, entra en el gozo de tu Señor. Así que el Señor dice: confiésame, yo te voy a dar la salvación. Para terminar, el Señor lo va a defender frente al Padre Celestial. Le va a decir: Padre Celestial, Él es mi hijo, ella es mi hija, yo morí por él, por ella, en la cruz del Calvario. Él me pidió perdón por sus pecados, yo lo lavé con mi sangre poderosa, porque Él creyó en mí. Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Cristo Jesús va a decir: yo lo lavé con mi sangre y borré todos sus pecados. Fíjese nada más, Él es su abogado. Él es su abogado que lo va a defender frente a aquel juicio final. Primera de Juan capítulo 2, ya para terminar. Primera de Juan 2, versículo 1
y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre si uno ha pecado. Pero para eso, usted y yo tenemos que decir, perdóname, Señor Jesús, por este pecado o por todos mis pecados. Yo me arrepiento de esos pecados, te pido perdón. Lávame con tu sangre poderosa, entra en mi corazón y yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame para ser fiel a ti y a tu palabra santa. En tu nombre, Señor Jesús, te entrego mi mente, mi alma, mi espíritu, mi corazón y toda mi vida. Dame la vida eterna. Cuando tú te acuerdes de mí, llévame contigo, Señor Jesús. Esto es lo que usted y toda persona, y yo también, debemos hacer para ser salvos. Esa es la única manera como nosotros podemos estar en el libro de la vida y entrar al reino de Dios en el cielo. Dice aquí, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra santa. Bendice a cada persona, que ellos confiesen tu nombre, te pidan perdón por sus pecados y que tú los laves con tu sangre santa y borres todos sus pecados. Dales la vida eterna, porque ellos así te lo pedirán y te confiesan como su Señor y Salvador personal en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, el Señor vaya con usted en todo tiempo, donde quiera que usted esté.